Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido más reciente y atractivo. El aroma de cordero al romero llenaba el aire mientras Meline Carter sacaba la charola del horno con delicadeza. El dorado de la carne brillaba bajo las luces cálidas de la cocina de su mansión en Denver. Se movía con la calma y elegancia de una mujer embarazada de 6 meses que cuidaba más que a sí misma. Cargaba esperanza, sueños y cada batalla ganada con su cuerpo. Colocó la charola sobre la encimera de mármol, y sus dedos rozaron con suavidad la orilla de la mesa de comedor, la cual había decorado con el juego de vajilla de su boda. Era la misma porcelana fina que habían elegido en su luna de miel en la Toscana, 4 años atrás. En el centro, un florero de peonías blancas, las favoritas de Bradley, difundía su fragancia dulce entre los aromas del ajo y las hierbas. Ese día, la casa se sentía distinta, más ligera. Quizá era la luz del sol entrando por los ventanales, o tal vez era el secreto que Meline había guardado por 2 semanas. Llevaba una mano instintiva a su vientre, donde su hija crecía más fuerte cada día. Después de 3 años de tratamientos, consultas y oraciones silenciosas en salas frías de hospitales, por fin lo tenía todo: un esposo exitoso, una casa hermosa y la bebé que tanto habían deseado. Miró el reloj digital en el refrigerador. 4:47 de la tarde. Bradley había prometido llegar antes de las 5, algo inusual, pero últimamente estaba distinto, más atento. Esa misma mañana la había besado en la frente y le dijo: «Quiero pasar más tiempo contigo, especialmente ahora». Junto al frutero, escondía una pequeña caja de terciopelo. Dentro, los zapatitos de ballet más diminutos que había encontrado en una boutique del centro. En un papelito doblado, escrito con ternura, decía: «Papi, no puedo esperar para bailar contigo. Con amor, Harper». Se alisó la blusa de seda azul periwinkle que Bradley le había regalado en su aniversario y revisó su reflejo en el espejo de pasillo. Su cabello caía en ondas suaves hasta los hombros. A pesar del cansancio, sus ojos verdes brillaban con ilusión. Se veía feliz, verdaderamente feliz. El sonido de grava bajo llantas interrumpió el silencio. Su corazón dio un salto. Él había llegado, y temprano. Escuchó la puerta del auto cerrarse, y luego otra puerta más. Se detuvo, en silencio. Voces. La risa profunda de Bradley mezclada con una más ligera, femenina, juvenil. Probablemente Elise, dejando papeles de trabajo, murmuró, aunque algo frío se instaló en su pecho. Últimamente Elise, su asistente, aparecía con más frecuencia. Siempre con algo urgente, un informe, una firma, una presentación que no podía esperar. La puerta principal se abrió. Desde la planta baja, la voz de Bradley flotó con ligereza. «La casa huele increíble». Pero no le hablaba a ella. «Ha estado cocinando toda la tarde». Una risa femenina respondió. Sonaba despreocupada, demasiado familiar. «¿Subimos primero?», preguntó la voz, y Bradley respondió con ese tono bajo, casi íntimo, que Meline conocía bien, pero que ahora la desgarró por dentro. Sus manos se cerraron sobre la caja de terciopelo. La parte racional de su mente intentó calmarla. Podría ser su imaginación, las hormonas. Pero sus pies ya subían las escaleras de roble, una tras otra, como si su cuerpo supiera algo que su corazón aún no aceptaba. El pasillo le pareció eterno. Desde el interior de su cuarto escuchaba murmullos, ropa moviéndose, el crujido de la cama. Meline se detuvo frente a la puerta, esa que había abierto cada noche durante 4 años. Giró la perilla con cuidado. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor fuera de control. Abrió la puerta. Bradley estaba de pie junto a la cama, su camisa desabotonada, el cabello desordenado como si unas manos urgentes lo hubieran recorrido. Pero no fue su apariencia lo que la dejó sin aliento. Fue Elise. Ella estaba ahí, pegada a él. Sus dedos perfectamente cuidados acariciaban la mandíbula de Bradley como si le perteneciera. Era la misma mujer que, 2 semanas atrás, se había sentado en esa cocina a charlar sobre la agenda de Bradley, mientras Meline le ofrecía pastel de café hecho en casa. La misma que había elogiado el papel tapiz del cuarto de bebé. La misma que ahora llevaba una blusa verde esmeralda. La misma que Meline había admirado en la fiesta de Navidad de la empresa, tirada en el piso junto a la corbata de Bradley, la que ella misma le había ajustado esa mañana. «He pensado tanto en ti», murmuró Bradley contra el cuello de Elise. «Estas semanas han sido una tortura». «Lo sé», susurró ella, mientras le desabrochaba el cinturón.
Pero ahora tenemos tiempo. ¿No está abajo cocinando? Jugando a la esposita perfecta. Las palabras fueron cuchilladas. Esposita perfecta. El desprecio, la frialdad. Como si su existencia entera fuera un chiste privado entre ellos. La caja cayó de sus manos. Los zapatitos volaron por el cuarto. El satén rosa brillaba al girar sobre la alfombra, pedacitos rotos de un sueño que nunca nacería. Bradley volteó al escuchar el sonido. Sus ojos se agrandaron. Su rostro palideció como si le arrancaran la sangre. Shock, pánico, y algo que Meline jamás olvidaría, alivio, como si ser descubierto fuera, en parte, liberador. Madeleine, susurró él, separándose de Elise tan rápido que ella casi tropezó. ¿Puedo explicar? No. La palabra salió baja, pero llevaba el peso de todas las promesas rotas, todas las mentiras, todas las caricias construidas sobre mentiras. Sus manos fueron a su vientre, como protegiendo a su hija de la escena frente a ella. Elise se cubrió, recogiendo su blusa con torpeza. Su rostro mostraba un atisbo de vergüenza, pero también algo más, desafío. Lo siento, Meline, dijo con voz firme. No queríamos que te enteraras así. ¿Así? La voz de Meline era apenas un susurro, pero con filo. ¿Cuánto tiempo? Bradley se pasó las manos por el cabello. El mismo gesto que hacía cuando se estresaba por el trabajo. Pero esto no era trabajo. Esto era el desmoronamiento total de una vida. ¿Cuánto tiempo? Repitió Meline. Silencio. Hasta que Elise contestó. 6 meses. Desde la conferencia en Phoenix. Meline lo recordó. 5 días. Ella le había enviado un paquete con snacks, una carta de amor. Él había llamado cada noche, diciendo que la comida del hotel era horrible, que no veía la hora de volver. La misma semana en que el test de embarazo había dado positivo. La misma semana en que ella lloró de felicidad en el baño planeando cómo darle la noticia. La misma semana en que él ya estaba en los brazos de otra. 6 meses, repitió ella, la frase amarga en su boca. Bradley bajó la mirada, pero Meline sentía algo nuevo creciendo dentro, claridad. 6 meses de mentiras. 6 meses de volver a casa oliendo a otra mujer. 6 meses de compartir cama con ella, mientras deseaba a alguien más. El corazón ya no latía de dolor. Latía por proteger. Y lo peor apenas comenzaba. El silencio que siguió fue tan denso que apenas podía respirar. La habitación se sentía pequeña, como si el aire mismo hubiera decidido abandonarla. Bradley se acercó un paso, las manos levantadas como si con eso pudiera borrar lo que había hecho. Meline, por favor, no es lo que piensas. Yo te amo. Amo a nuestra bebé. ¿Y sabías que yo estaba embarazada? Desde el principio, respondió, sin vacilar. Cada palabra era una piedra más en el pecho de Meline. Cada ultrasonido, cada latido. Tú estabas con ella, dijo, sin apartar los ojos de Bradley. Fue un error, dijo él, la voz temblorosa. Estaba confundido, estresado. Me sentía perdido, y tú estabas tan enfocada en el embarazo, en los doctores, en todo. ¿Así que fue mi culpa? Interrumpió ella, sin levantar la voz. ¿Porque estaba ocupada creando una vida dentro de mí? No, no, claro que no. Su voz se quebró. Es complicado, Meline. Ella respiró hondo, su mano aún apoyada en su vientre. Harper se movió dentro de ella, como si también quisiera hablar. ¿Sabes qué es complicado, Bradley? Criar sola a una hija que fue concebida en medio de mentiras. Eso es complicado. Se inclinó, recogió los zapatitos del piso con cuidado, como si fueran reliquias sagradas que no merecían estar entre ruinas. Luego caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Quiero que se vayan. Los dos. Ahora. Bradley no se movió al principio, pero Elise lo tomó del brazo, incómoda. Sabía que no había espacio para justificar nada más. Meline, fuera, dijo ella con firmeza. Y esta vez, él obedeció. La casa, que horas antes parecía un santuario lleno de aromas cálidos y promesas, ahora era un cementerio de lo que pudo ser. La mesa seguía servida. Las peonías aún soltaban su perfume, pero todo se sentía muerto. Meline caminó hacia la cocina, tomó sus llaves del mostrador, su bolso, su teléfono, todo lo esencial. Lo demás no importaba. El silencio fue interrumpido por la voz de Bradley, desde el segundo piso, llamando a Elise con urgencia. Espera, déjame hablar con ella. Está embarazada. No está pensando con claridad. ¿No estoy pensando con claridad?
repitió ella en voz baja, mientras salía de la casa. Las fotos en el pasillo la miraban como testigos mudos. Su boda, vacaciones en Aspen, la ecografía que él mismo había mandado enmarcar. Meline sintió náuseas. Ya no eran recuerdos, eran pruebas. Pruebas de una mentira cuidadosamente construida. Al llegar a la puerta, el aire de Colorado le golpeó el rostro. No frío, no cálido. Solo, real. El motor de su camioneta encendió con un rugido. Sus manos temblaban, pero sus decisiones no. No lloró, no gritó. Solo se alejó, con el alma rota y el corazón sosteniéndose apenas sobre su hija. Durante el trayecto a Fort Collins, el mundo pasó borroso por las ventanas. Tiendas, parques, calles que había recorrido 1000 veces. Lugares donde había imaginado empujar la carriola de Harper, donde había soñado con lo que ahora era solo humo. Su teléfono vibró. 1 vez, 2 veces, 12 veces. Bradley, Elise. Bradley otra vez. Por favor, vuelve. Podemos arreglar esto. Meline puso el teléfono boca abajo. No necesitaba leerlo todo. Ya lo sabía. Sabía que él diría todo lo correcto, ahora que había perdido todo. Un movimiento fuerte en su vientre la sacó del trance. Harper pateó con fuerza, como un grito desde dentro. Lo sé, mi amor, susurró. Yo también lo siento. No había música, ni lágrimas. Solo el sonido de su respiración, fuerte, decidida. La casa de su padre la recibió como un refugio. Las rosas en el jardín seguían allí, la luz del porche encendida, el viejo coche azul aún aparcado en su lugar, y la puerta se abrió antes de que tocara. Thomas Bell apareció con su suéter de siempre y los lentes medio caídos. Madeleine, dijo con voz grave, cargada de historia. ¿Qué pasó, mi niña? Ella quiso responder, contarle todo, cada traición, cada palabra. Pero su cuerpo habló antes que su boca. Un llanto desgarrado salió de su pecho. Uno que no sonaba como ella. Uno que venía desde muy, muy adentro. Thomas la abrazó sin pedir explicaciones. La sostuvo como lo había hecho cuando era niña, después de caerse de su bicicleta. Como lo había hecho cuando le rompieron el corazón a los 17. Pero esta vez era distinto. Esta vez el daño era profundo. Era real. Era permanente. «Te tengo», susurró él. «Ya estás en casa. Estás a salvo». Por primera vez desde que abrió esa puerta maldita de su habitación, Meline pensó que quizás sí era cierto. Pero esa noche, la paz no duró mucho. A las 2:17 de la mañana, el dolor comenzó. El primer calambre la dobló en la cama como si alguien le hubiera clavado un cuchillo justo en el centro del vientre. Meline se aferró a las sábanas de su antigua recámara, la misma donde había pegado estrellas que brillaban en la oscuridad durante la secundaria, y sintió como la ola de dolor la recorría entera. Cerró los ojos con fuerza, intentando recordar las técnicas de respiración de los libros de embarazo, pero algo dentro de ella le gritaba que no era normal, que eso no era parte del proceso natural. Había pasado horas sin dormir, viendo una y otra vez la escena en su cabeza, los dedos de Elise sobre la cara de Bradley, su voz despreciativa, la manera en que él la miraba, como si fuera ella la impostora en su propia vida. Apretó el vientre con ambas manos, como si pudiera calmar a Harper con el simple tacto. «No, no, no», susurró al aire. «Todo está bien, mi amor, tranquila», pero Harper no se movía. Esa quietud le provocó un pánico frío. La bebé que solía responder a sus pensamientos con una patadita juguetona ahora estaba inmóvil. Meline intentó incorporarse, pero otro calambre, más fuerte, la obligó a encorvarse. Un sollozo se le escapó sin control. «Papá», gritó con la voz desgarrada. Thomas apareció a la puerta en menos de 5 segundos, con el cabello revuelto y los lentes torcidos. En cuanto la vio, supo que no era algo menor. «Hospital», dijo sin dudar, ya con las llaves en la mano. El trayecto hasta el hospital fue un torbellino de luces, asfalto y palabras tranquilizadoras que Meline apenas registraba. Se aferraba a la puerta del auto, mientras cada bache en el camino hacía que el dolor se intensificara. Tenía miedo, mucho miedo. «Es muy pronto», dijo entre jadeos. «Solo tengo 24 semanas. No está lista». «Vamos a llegar a tiempo», respondió Thomas, su voz firme, con ese tono que solía usar en la corte. Pero Meline podía escuchar el temor escondido detrás de sus palabras. El hospital olía a desinfectante y ansiedad. La recibieron rápidamente,
y una enfermera con ojos amables y manos seguras la condujo a una camilla, haciendo preguntas con voz calmada que solo le hacían sentir peor. ¿Ha tenido contracciones previas? No. ¿Alguna caída? ¿Golpe? No. ¿Algún evento emocional significativo hoy? Meline la miró con una risa vacía. Descubrí que el padre de mi hija ha estado engañándome durante todo el embarazo. ¿Eso cuenta? La enfermera no respondió. Solo apretó su mano con fuerza. 15 minutos después, entró la doctora. Nuak. Era una mujer de unos 50, con expresión serena y pasos seguros. La misma doctora que la había acompañado en todas las ecografías, que había celebrado cada centímetro de crecimiento de Harper. Meline la miró como si aferrarse a sus ojos pudiera salvarla. Las contracciones son reales, dijo la doctora después de revisarla. Pero no estás en trabajo de parto. Tu cuello uterino está cerrado y el latido de la bebé está fuerte. Esto no es parto prematuro, es una reacción de tu cuerpo al estrés. Lo llamamos falso trabajo de parto. Quiero que hables con una terapeuta especializada en trauma durante el embarazo, dijo la doctora, escribiendo en una receta. Se llama la doctora Winter. Además, quiero verte en 3 días para revisar cómo siguen. El regreso a casa fue silencioso. El cielo apenas comenzaba a aclarar. Meline veía por la ventana como si el mundo entero fuera otra dimensión. Después de varios minutos, Thomas rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer con Bradley? Meline no respondió de inmediato. Su celular había vibrado todo el tiempo, 17 llamadas perdidas, 43 mensajes. Todos de él. Quiero desaparecer, dijo finalmente. Cambiar mi número, borrar mis redes. Fingir que nunca lo conocí. Thomas asintió con gravedad. Perfecto, pero antes, vamos a asegurarnos de que ni tú ni Harper estén vulnerables legalmente. Nadie se va así, sin consecuencias. No quiero su dinero. No es por dinero, dijo él con firmeza. Es por protección, por límites, por justicia. De regreso en casa, Thomas le preparó un té de manzanilla mientras ella se sentaba en la mesa de la cocina, sintiendo por primera vez en días algo parecido a seguridad. El dolor se había ido. Harper se movía de nuevo, tranquila, viva, presente. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. Sé que estás herida, pero podemos arreglarlo. Te amo. Llámame. Meline lo leyó. Sintió la sangre hervir, y por primera vez no lloró, no dudó. Tecleó una sola respuesta. Pierde este número. Mi abogado se pondrá en contacto. Bloqueó su contacto. Eliminó su nombre. Y con 3 toques en la pantalla, borró 4 años de mensajes. Thomas, desde el mostrador, la observaba. ¿Cómo se siente? Ella lo miró, como el primer día de mi nueva vida. Y, por primera vez, lo creía el consultorio de la doctora. Winter no era lo que Meline esperaba. En lugar de luces blancas frías y estanterías llenas de archivos clínicos, encontró un espacio cálido, íntimo, con sillones cómodos, luz suave y una ventana amplia que daba a un pequeño jardín donde colgaban campanitas de viento que sonaban con la brisa. La doctora la recibió con una sonrisa suave, casi maternal, y una voz que no juzgaba. Tenía unos 40 años, el cabello recogido y unos ojos café tranquilos que parecían haberlo visto todo. Gracias por venir, Meline, dijo, sentándose frente a ella. La doctora Nuak me contó un poco, pero quiere escucharlo de ti. ¿Cómo te sientes hoy? Meline tragó saliva. Había pensado en qué decir, incluso lo había ensayado, pero en ese momento solo pudo llevar la mano a su vientre, donde Harper daba pataditas suaves como si le recordara que no estaba sola. Cansada, dijo al fin. Enojada, confundida, como si no supiera quién soy. Eso es normal, dijo la terapeuta, tomando su tablet con calma. La traición durante el embarazo es una de las heridas más profundas. Ataca justo cuando estás más vulnerable, cuando necesitas más protección. Estás de duelo, Meline, no solo por una relación, por tu visión del futuro, por la confianza perdida. Las palabras la desarmaron. Eran demasiado ciertas. Meline asintió lentamente. Sigo preguntándome cómo no me di cuenta, dijo, bajando la mirada. 6 meses? ¿Cómo no vi nada? Porque confiaste, respondió la doctora, sin dudar. Y confiar no es debilidad. Es lo que hacemos cuando amamos bien. El error fue de él, no tuyo. Hablaron por casi 1 hora. Meline, al principio con cuidado, luego con más soltura,
Fue contando los pequeños momentos que había pasado por alto. Las duchas inmediatas al llegar a casa, las llamadas misteriosas desde el auto, el nuevo interés de Bradley por ropa más elegante. Detalles que ahora formaban un patrón, pero que entonces parecían normales. «Quiero preguntarte algo», dijo la doctora Winter mientras el reloj marcaba el final de la sesión. «Antes de casarte, ¿qué hacías? ¿Qué te hacía sentir viva?» Meline pensó. No se lo esperaba, pero la respuesta llegó rápido. Daba clases prenatales en el centro comunitario. Me encantaba ayudar a otras mujeres a prepararse, especialmente a las primerizas que llegaban asustadas. También tenía un blog. No era muy popular, pero compartía información sobre fertilidad, salud, experiencias reales. ¿Y qué pasó con el blog? Meline sonrió con amargura. Bradley dijo que era poco profesional, que podía afectar sus relaciones laborales si algún socio lo veía. Así que lo borré. La doctora la miró con una ceja levantada. ¿Y cómo se sentiría volver a escribir? Esa misma tarde, Meline se sentó frente al viejo portátil de su papá, en la mesa de la cocina, mientras Thomas corregía exámenes en la sala. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pasillo. Abrió un documento en blanco, respiró profundo, y comenzó a escribir. Hace 3 días, mi mundo se vino abajo. No con gritos, no con golpes, solo con el sonido suave de unas zapatillas de bebé cayendo al suelo. Las palabras fluían como nunca. Cada frase era un pequeño desahogo, una limpieza. Escribió sobre la cena fría, sobre la cama compartida con una mentira, sobre el miedo de que su hija sufriera las consecuencias de la traición de su padre. Cuando terminó, llevaba escritas 3 páginas, crudas, dolorosas, verdaderas. Thomas apareció en la puerta con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Cómo va eso? Meline lo miró, sorprendida de cómo sonaba en voz alta. Estoy escribiendo otra vez. Sobre todo esto. Sobre cómo se siente que tu vida explote, y aún así tener que seguir respirando. Thomas sonrió con esa ternura silenciosa que siempre había tenido. Tu madre siempre decía que tenías el don de hacer que la gente se sintiera menos sola. Tal vez eso es justo lo que tienes que hacer ahora. 2 días después, Camille llegó desde Seattle. Entró por la puerta con una maleta, una bolsa llena de ropa de maternidad y una expresión de guerra. Muy bien, hermana, dijo, dejando todo en el sofá. ¿Dónde está el imbécil? ¿Y en qué puedo ayudarte a reconstruirte? Meline rió, por primera vez en días. No de felicidad, sino de alivio. Camille siempre había sido así, afilada, directa, protectora. Muéstrame lo que escribiste, pidió, sentándose a su lado. Meline dudó. Las palabras en ese documento eran su alma expuesta. Pero confió. Abrió el archivo. Camille leyó en silencio. Su rostro cambió lentamente. De la asombro a la empatía, de la tristeza al orgullo. Al terminar, levantó la vista con una sonrisa luminosa. Esto es oro, Meline. Tienes que compartirlo. No puedo, protestó ella. ¿Y si Bradley lo ve? ¿Y si la gente me juzga? ¿Que lo vea? Dijo Camille, casi gritando. ¿Sabes cuántas mujeres están viviendo lo mismo? ¿Cuántas se culpan, se sienten solas, se tragan el dolor? Meline miró la pantalla. Era su historia. Era real. Era dura. Era valiente. Me da miedo, confesó. Bien, respondió Camille, sacando su celular. El miedo significa que importa. Ahora dime, ¿cómo quieres llamar tu cuenta de TikTok? Esa noche, Meline se acostó pensando en todo lo que había perdido. Y también en todo lo que comenzaba a ganar. Mañana sería el primer video. Mañana dejaría de esconderse. Harper dio una patadita como si le dijera, «Estoy lista cuando tú lo estés, mamá». Y Meline, por primera vez, sonrió a quedarse dormida. Meline grabó su primer video justo después del desayuno, en el rincón más iluminado del comedor de su padre. Se acomodó frente a la ventana, con la luz del sol acariciando su rostro cansado pero determinado. Su cabello estaba atado en un chongo desordenado, llevaba una camiseta sencilla y no se molestó en maquillarse. Quería que se viera real. Quería que se sintiera auténtica. «Hola», dijo con voz suave, casi temblorosa. «Me llamo Meline. Estoy embarazada de 30 semanas, y hace 3 días descubrí que el hombre con quien compartía mi vida desde hace 5 años me engañó». Hubo un silencio breve, cargado, y no fue un error. Fue una decisión repetida. Por 6 meses. Con alguien que conocía. En nuestra casa.
Habló durante 3 minutos. No mencionó nombres. No señaló culpables con detalles. Solo compartió cómo se sentía levantarse en medio de la noche con el pecho apretado, cómo era mirar el ultrasonido de su hija sola por primera vez, cómo el silencio después del llanto se sentía más pesado que el dolor mismo. Al terminar, no revisó el video. Solo lo subió. Ya está hecho, le dijo a Camille, que la miraba desde el sofá con los ojos vidriosos. Ya no hay vuelta atrás. Pasaron las horas. Melina intentó ignorar el celular, concentrarse en preparar algo de comer, doblar ropa, leer artículos sobre lactancia. Pero entonces el primer mensaje llegó. Gracias por compartir esto. Me vi reflejada. Luego otro. Y otro. En 3 horas, su video tenía más de 20,000 vistas. En 6, superaba las 50,000. En la madrugada, se volvió viral. Las notificaciones no paraban. Comentarios, mensajes directos, historias compartidas. Mujeres desde Guadalajara, Tijuana, Veracruz, incluso de comunidades pequeñas, contando historias similares. Algunas habían sido abandonadas durante el embarazo, otras vivían aún con parejas que las traicionaban emocionalmente. Pero todas agradecían lo mismo, que alguien pusiera palabras a un dolor que muchas llevaban en silencio. Camille lloró mientras leía los mensajes en voz alta. Thomas, sin decir mucho, dejó una rosa blanca en la mesa junto a café de Melina al día siguiente. No estás sola, le dijo simplemente. Al tercer día, una marca de ropa maternal local le ofreció enviarle un regalo. Luego, una terapeuta especializada en trauma le pidió permiso para compartir su video con pacientes. Y por la noche, recibió un mensaje que la dejó temblando. Gracias a tu video, decidí salirme de la casa de mi esposo. Estoy embarazada de 8 meses y ya no quiero criar a mi hija en un ambiente lleno de miedo. Gracias por darme valor. Melina lloró, no como antes, no de tristeza, sino de algo distinto, algo nuevo. Propósito. Bradley también vio el video. Lo supo porque le escribió. Un simple mensaje. No puedo creer que estés ventilando todo. Esto no es justo. Melina no respondió. Camille sí quiso hacerlo, con toda la furia que llevaba acumulada, pero Melina solo sonrió y dijo, ya no puede tocarme. No de verdad. 2 semanas después, Melina ya tenía más de 100,000 seguidores. Compartía reflexiones, momentos del embarazo, noches difíciles, recetas que le daban consuelo, respuestas a preguntas que otras mujeres le enviaban. No se mostraba como una experta. Se mostraba como una mujer en proceso de sanarse. Y eso era suficiente para tocar miles de corazones. Un día, mientras grababa un video sobre cómo seguir adelante sin respuestas, sintió una patada fuerte. Se detuvo, llevó la mano a su vientre y dijo en voz baja, creo que Harper también tiene algo que decir. El video se convirtió en uno de los más vistos. Pero más allá de los números, algo más crecía, una comunidad. Mujeres que no solo la escuchaban, sino que se escuchaban entre ellas, que se encontraban, que volvían a creer en sí mismas. Melina nunca imaginó que su peor día sería también el comienzo de su mejor versión. Pero así era. Y eso solo era el principio. Una mañana, mientras Melina preparaba un té de manzanilla en la cocina de su padre, su celular vibró con una llamada desconocida. Por lo general no contestaba números así. Pero algo, quizás la intuición que solo las mujeres embarazadas desarrollan, la impulsó a deslizar el dedo sobre la pantalla. ¿Melina Carter? La voz era profesional, pausada. Mi apellido ya no es Carter, respondió con frialdad, reconociendo el tono típico de los abogados. Disculpe, soy Janet Morrison, representante legal de Carter Technologies. Represento al señor Bradley Carter. Melina sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo el tono firme. ¿Qué quiere? Hemos sido informados de su reciente actividad en redes sociales. Hay preocupación sobre el impacto que sus videos puedan estar teniendo en la reputación del señor Carter. La empresa está dispuesta a ofrecer una compensación financiera a cambio de retirar el contenido y firmar un acuerdo de confidencialidad. Por un instante, el silencio fue absoluto. Luego, Melina soltó una risa breve, seca. ¿Me está pidiendo que deje de decir la verdad? Le estamos ofreciendo una solución pacífica. Esto podría evitar más complicaciones para todas las partes. No. La palabra salió como un disparo, con una fuerza que incluso sorprendió a Melina. No me interesa su dinero ni su paz falsa. Y si Bradley quiere paz, debería haber pensado en eso antes de destruir la mía.
Colgó sin esperar respuesta. Esa misma tarde, le contó todo a Thomas. Él la escuchó con la calma de un hombre que había lidiado con décadas de juegos sucios en salas de juicio. Están asustados, dijo con una pequeña sonrisa. Y cuando la gente poderosa tiene miedo, es porque alguien sin miedo los está enfrentando. Camille, al escuchar la historia, llegó con su laptop abierta de par en par y un brillo en los ojos. Tienes que ver esto. Le mostró un blog de tecnología que analizaba la caída en la confianza de inversores de Carter Technologies. El artículo hablaba de una crisis de autenticidad en la industria, haciendo referencia directa a los escándalos personales del CEO. Decía que 2 contratos importantes habían sido cancelados y que las acciones de la empresa habían bajado un 15%. Meline leyó en silencio, reconociendo entre líneas lo que el lenguaje empresarial escondía. La verdad se estaba abriendo camino, incluso en las salas de juntas. ¿Y Elise? Preguntó de pronto. Camille abrió otra pestaña. Era el perfil de LinkedIn de la ex asistente. Había cambiado su título a En búsqueda de nuevas oportunidades. La foto mostraba una sonrisa forzada, y algo en sus ojos parecía apagado. Está en lista negra. Nadie quiere contratar a la mujer que fue parte de este escándalo. Meline sintió una mezcla extraña, justicia y compasión. Era joven. Cometió un error grave. Sí. Pero todos merecen una oportunidad de redención, ¿no? Solo si empiezan por reconocer lo que hicieron, dijo Camille, sin suavidad. Esa noche, Meline grabó otro video. Esta vez, no habló de su dolor, sino de lo que ocurría después, de las consecuencias, de lo que significaba asumir responsabilidad. Yo no busqué destruir a nadie, dijo mirando directo a la cámara. Solo conté mi verdad. Y si esa verdad tiene consecuencias, eso no es culpa mía. Es el resultado de sus propias decisiones. Su tono era firme, pero no vengativo. Su voz ya no temblaba. Había aprendido que no debía disculparse por existir, por hablar, por sanar. El video superó las 300,000 vistas en pocas horas. Los comentarios elogiaban su equilibrio, su templanza, pero el mensaje que más la conmovió fue de una señora mayor, su antigua vecina en Denver. En mis 78 años, vi demasiadas mujeres callar lo que tú dijiste en voz alta. Gracias. Harper es afortunada de tenerte como madre. Meline cerró el teléfono con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, ni siquiera de rabia. Eran de reconocimiento, de saber que, incluso sin buscarlo, estaba ayudando a otras mujeres a ver su propia luz. Miró hacia su vientre. Harper se movía con fuerza. «Estamos bien, pequeña», susurró. «Mejor que nunca». «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», preguntó Meline, su voz baja pero firme. 3 horas, respondió Camille. Los vecinos llamaron a la policía 2 veces, pero como está en propiedad pública, no pueden sacarlo. Meline observó la imagen. Bradley no era el mismo hombre que había traicionado su confianza. Lucía agotado, ojeroso, el cabello desordenado y la ropa arrugada. El letrero decía: «Meline, por favor, dame una oportunidad de explicarte. Te amo a ti y a Harper. Estoy recibiendo ayuda». Pero en Meline no hubo compasión. Solo una serenidad que venía de entender algo más profundo. Esa escena no era por ella. Era por la audiencia. Bradley no buscaba redención. Buscaba controlar la narrativa. «¿Quieres verlo?», preguntó Camille con suavidad. Meline dudó apenas un segundo. «No», dijo al fin, con una certeza que le salió del alma. «No quiero verlo. No quiero su explicación, ni su disculpa, ni promesas vacías. Solo quiero que nos deje en paz». Thomas se asomó a la puerta, ya vestido como abogado en plena defensa. «¿Llamo y le digo que se vaya?». Meline negó con una pequeña sonrisa. «Déjalo. Que se quede ahí. Que sostenga su cartel todo el día si quiere. Cada minuto que pase tratando de manipular la opinión pública en lugar de cambiar de verdad es una confirmación más de que tomé la decisión correcta». Esa noche, al atardecer, Meline se sentó en el jardín de su padre con el celular en la mano y grabó uno de sus videos más poderosos. Con la luz dorada del sol en su rostro, habló con una calma impresionante. «Hoy me preguntaron si me dolía ver a mi exmarido tan desesperado. Y la verdad es que no. Porque el arrepentimiento verdadero no necesita cámaras. El cambio real no busca testigos. Y el amor de verdad, no te traiciona mientras lleva a su hija en el vientre». Las palabras brotaban como agua de manantial, limpias, sin rencor. A veces, la forma más amorosa de tratar a alguien es no rescatarlo.
A veces, decir que no es el acto más valiente que puedes hacer por ti misma y por tus hijos. El video se volvió viral en menos de 6 horas. Pero entre los miles de mensajes que llegaron, hubo uno que tocó algo profundo en su alma. Una adolescente de Ohio escribió: «Verte me enseñó lo que significa tener amor propio. Gracias por mostrarme que nunca debo aceptar menos de lo que merezco». Esa noche, mientras Meline se acomodaba en la cama y acariciaba su vientre, Harper dio una patadita firme. Fue como una respuesta, una señal de que todo iba bien. Pero a las 3 de la madrugada, una contracción distinta cruzó su abdomen. No era como las anteriores. Era más profunda, más rítmica. Meline se incorporó con dificultad y respiró hondo. «Es hora», susurró al aire oscuro, sintiendo otra patada de Harper, como si su hija también lo supiera. Despertó a Thomas y a Camille. El auto estaba listo en minutos. Camille iba atrás, controlando el ritmo de las contracciones con una app, mientras Thomas manejaba en silencio, su rostro tenso por la preocupación. 4 minutos entre una y otra, dijo Camille, mirando el reloj. Ya casi. El hospital los recibió con luces tenues y personal entrenado. Meline fue llevada a una sala tranquila, donde la esperaban los monitores, el oxígeno, los paños limpios. «Ya estás en trabajo de parto activo», dijo la doctora Nuaka con una sonrisa. «Tu bebé decidió que no quiere esperar más». Pero no todo estaba en calma. Una enfermera entró con el ceño fruncido. «Disculpe, señora Carter, hay un hombre en la sala de espera que dice ser el padre del bebé. Quiere estar presente en el parto». La habitación se congeló. Camille se tensó como un resorte y Thomas apretó la mandíbula. Pero Meline, incluso en medio de las contracciones, no se alteró. «¿Bradley está aquí?», preguntó sin levantar la voz. «Dice que tiene derechos como padre», respondió la enfermera, apenada. Meline cerró los ojos. Podía imaginarlo ahí, ensayando frases frente a un espejo invisible, creyendo que presenciar el nacimiento de su hija borraría los meses de traición. «Dígale que no», dijo al fin, con una claridad que cortaba el aire. «Diga que perdió ese derecho el día que eligió traicionarnos. Que Harper nacerá rodeada de amor verdadero, de personas que han estado aquí, cada día». La enfermera asintió, y cuando ya se giraba para salir, Meline añadió: «Y dígale esto también. Si de verdad ama a su hija, respetará este límite. Buscará la ayuda que dice estar recibiendo. Construirá una vida digna de ella. Y esperará. Esperará a que Harper sea lo suficientemente grande para decidir si quiere conocerlo». Thomas intervino entonces con la voz del abogado que llevaba dentro. «Y añada esto también. Cualquier intento de forzar el contacto o manipular la situación resultará en una orden de restricción. Todo está documentado». Cuando la enfermera salió, Meline sintió algo inesperado: alivio. No satisfacción, no venganza. Solo una profunda paz por haber elegido desde el amor, no desde el miedo. Camille acarició su cabello con ternura. «Hiciste lo correcto». «Lo sé», respondió Meline, y esta vez no hubo duda en su voz. Las contracciones se aceleraron. El cuerpo ya no esperaba más. Harper estaba lista, las contracciones llegaron como olas imparables, una tras otra, más intensas, más profundas. Cada una parecía arrancar algo del pasado, dejando espacio para lo nuevo. Meline estaba concentrada, su respiración guiada por la voz tranquila de la enfermera, el apoyo incondicional de Camille apretando su mano, y la mirada constante de su padre, que parecía sostenerla con los ojos. «Muy bien, Meline», dijo la doctora Nuaka mientras revisaba los monitores. «Tu hija ya está lista. Es hora de empezar a pujar». Meline asintió, el sudor corriendo por su frente, pero la determinación ardiendo en su pecho. Cada contracción era como un recuerdo de todo lo que había atravesado. Cada pujo, una respuesta a las dudas, a las traiciones, a los miedos. Ella no era la misma mujer de hace 6 meses. Esta Meline era fuerte, inquebrantable. «Vamos, hija», susurró Thomas, la voz quebrada por la emoción. «Ya casi. Ya la tienes, hermana», dijo Camille, con lágrimas en los ojos. «Ya casi está contigo». Con un último esfuerzo, una fuerza que vino desde lo más profundo de su alma, Meline gritó, y entonces lo escucharon. Un llanto, fuerte, claro, lleno de vida. «Es una niña preciosa», anunció la doctora, colocando a Harper directamente sobre el pecho de su madre. Meline no pudo contener las lágrimas. El mundo entero desapareció. Solo estaban ellas dos, piel con piel,
respirando al mismo ritmo. Harper abrió los ojos por primera vez y la miró con esa inocencia pura que solo tienen los recién nacidos. Sus manitas diminutas buscaron instintivamente el calor de su madre, y al encontrarlo, se aferraron como si ya supieran que era ahí donde pertenecían. «Hola, mi amor», susurró Méline entre sollozos. «Bienvenida al mundo». Camille lloraba en silencio, tomando la primera foto de su sobrina. Thomas, parado al pie de la cama, se secó los ojos sin intentar ocultarlo. «Tiene la barbilla de tu mamá», dijo con la voz temblorosa. «Y tu fortaleza. Puedo verlo». El reloj marcaba las 7:43 de la mañana cuando Harper Méline Bell llegó al mundo. Pesaba 2.8 kilos de pura determinación y amor. Y su llanto retumbó por todo el hospital como si supiera que su historia apenas comenzaba. Las siguientes horas fueron un remanso de paz. Harper se aferró al pecho de su madre como si siempre hubiera estado ahí. Durmió con una tranquilidad que llenaba la habitación entera. La doctora Nuaka sonrió al terminar la última revisión. «Ambas están perfectamente», dijo. Y diría que su pequeña, aunque se adelantó un poco, llegó exactamente cuando debía. Ya por la tarde, mientras Méline acariciaba los rizos suaves de Harper, Camille se acercó con cuidado. «¿Quieres saber si sigue en la sala de espera?» Méline dudó apenas un segundo, luego negó con la cabeza. «No importa. Hoy no es su día. Hoy es de Harper. Y de nosotros». La enfermera, que pasaba en ese momento, escuchó y se detuvo. «Por si le interesa saber», dijo en voz baja, «el señor Carter se fue hace una hora. No causó problemas». «Gracias», respondió Méline con una sonrisa breve, pero sincera. La noche cayó suavemente sobre Fort Collins. Las luces de la ciudad brillaban como pequeñas promesas en la distancia. Méline se sentó junto a la ventana con Harper dormida en sus brazos, su respiración pausada como una melodía. El celular vibró. Era un mensaje de su abogada. «Custodia presentada. Tienes todo a tu favor. Él podrá pedir visitas cuando pueda demostrar estabilidad». Méline borró el mensaje sin pensarlo. No quería que nada le robara la magia de ese día. Legalidades habría tiempo. Hoy era un nuevo comienzo. Tomó su celular, ajustó la cámara y empezó a grabar con una voz suave, casi un susurro. «Hola a todos. Quiero presentarles a alguien muy especial. Esta es Harper Méline Bell. Y llegó esta mañana, justo cuando debía llegar». Harper hizo un ruidito dormido, como si entendiera que hablaban de ella. Méline sonrió con ternura infinita. «He estado pensando mucho en su nombre. Harper significa la que toca el arpa. Y eso es justo lo que ha hecho esta experiencia. Tomar cuerdas rotas, desafinadas, y crear algo hermoso». Miró a su hija, luego a la cámara. «Hace 6 meses, sentí que mi vida se había destruido. Pero ahora, con ella en mis brazos, sé que en realidad apenas estaba comenzando». Harper se estiró un poco en su sueño, con una diminuta sonrisa dibujándose en sus labios, y Méline sintió que su corazón se expandía con un amor tan profundo que no había imaginado posible. Observó a su hija, tan frágil y fuerte a la vez, y susurró a la cámara, aún grabando. «Esta no es la vida que planeé». Su voz tembló, pero no de tristeza, sino de asombro. «Es mucho mejor de lo que jamás habría imaginado». Apagó el video y dejó el celular a un lado. En ese momento, nada más importaba. Solo ella y su hija. Fuera de la ventana, el amanecer empezaba a pintar el cielo de Fort Collins con tonos rosas y dorados. Harper abrió los ojos por un instante y la miró con esa mirada pura que solo los bebés tienen, como si reconociera en su madre su hogar definitivo. «Bienvenida al mundo, mi niña», susurró Méline, con una sonrisa luminosa. «Vamos a vivir la aventura más increíble». 6 meses después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del nuevo departamento de Méline. Ajustaba la cámara para su transmisión diaria en vivo. Harper, ya con 6 meses, sentada en su sillita alta, balbuceaba feliz mientras jugaba con bloques de colores. Era la imagen perfecta de una bebé amada, sana y completamente feliz. «Buenos días, almas hermosas», saludó Méline, con esa calidez que ya era su sello. «Harper y yo queremos compartir con ustedes una noticia muy especial». Como si entendiera, Harper aplaudió con emoción, sus rizos cobrizos brillando con la luz del sol. Méline la cargó y la sentó en su regazo con ternura. «Muchos de ustedes han seguido nuestra historia desde el principio. Lo que comenzó como mi relato de supervivencia se ha transformado en algo mucho más grande». Méline levantó una hoja con membrete oficial, su mano firme,
su mirada llena de orgullo. Me han ofrecido un contrato para escribir un libro, anunció. Se titulará Inquebrantable, Guía de una madre para empezar de nuevo. Todo lo que se recaude, más allá de mis necesidades básicas, se destinará a una fundación para mujeres que enfrentan relaciones difíciles durante el embarazo. Harper intentó agarrar la hoja y Meline soltó una risa genuina, esa risa honesta que tantas personas habían aprendido a amar. Ella es mi socia de negocios, bromeó, dándole un beso en la cabeza. Todo lo que hago ahora, lo hago pensando en su futuro. No solo en seguridad económica, sino en un futuro donde ella sepa que su mamá eligió la valentía por encima de la comodidad, la verdad por encima de las apariencias. El departamento era sencillo, pero lleno de calor humano. Había fotos de los logros de Harper, tarjetas de agradecimiento de mujeres que habían cambiado sus vidas inspiradas por Meline, y dibujos de los alumnos de Thomas, quienes ya veían a Harper como su pequeña mascota escolar. Quiero decirles algo importante, continuó Meline, su mirada fija en la cámara. Hace 6 meses, pensé que mi historia estaba terminando. Pensé que la traición era lo peor que me podía pasar. Pero ahora, viendo a mi hija descubrir el mundo con una alegría tan pura, entiendo que ese fue solo el comienzo. Harper balbuceó algo que sonó peligrosamente parecido a mamá, y el rostro de Meline se iluminó con orgullo. Cada día recibo mensajes de mujeres que me dicen que nuestra historia les dio permiso de dejar situaciones que les estaban apagando el alma. Mujeres que iniciaron sus propios negocios, que dejaron relaciones tóxicas, que se reencontraron con su voz. Le mostró a la cámara a Harper, quien de inmediato estiró sus manitas curiosas hacia el lente. Antes pensaba que lo peor que podía hacerle a mi hija era darle una familia rota, dijo con sinceridad. Ahora sé que la mejor familia es una auténtica, aunque no sea la que planeamos. Y eso es lo que ella tiene ahora. Tocaron el timbre. Meline sonrió. Seguro es el abuelo Thomas con nuestra aventura semanal de compras, dijo, guiñándole el ojo a la cámara. Harper lo tiene completamente bajo su control. Desde el pasillo se oyó la voz de Thomas. ¿Dónde está mi nieta? Traje sus libros favoritos. Harper chilló de alegría y rebotó en los brazos de su madre. Meline volvió a mirar a la cámara, esta vez con una calma poderosa. Antes de irnos, quiero dejarles algo, dijo. Tocar fondo no fue el final de mi historia. Fue la base de todo lo hermoso que vino después. A veces hay que perder la vida que planeamos para encontrar la vida que nos estaba esperando. Harper aplaudió otra vez y Meline se levantó, sosteniéndola con fuerza y amor. Gracias por ser parte de nuestro camino, dijo con gratitud verdadera. Gracias por recordarme que nunca estuve sola, ni siquiera en mis momentos más oscuros. Y gracias por demostrarme que, a veces, las cosas más rotas pueden reconstruirse en algo más hermoso de lo que imaginamos. Harper balbuceó algo que sonó como bye bye y agitó su manita hacia la cámara, derritiendo corazones en todo Internet. Meline rió, la risa de alguien que no solo había sobrevivido, sino que había transformado su dolor en propósito. Ese video superó los 5 millones de vistas, pero para Meline solo importaba un número, 1. La sonrisa de Harper, que demostraba que los mejores finales no terminan con un felices para siempre, sino con... Y entonces, ella se eligió a sí misma.